Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Para los que no vieron el video de la semana pasada, estamos en una onda menos formal para sentirnos más cómodos, más en casa. Esta no es una clase de escuela dominical, esto es un estudio, como el estudio en casa, como el estudio para preparar un discurso, para preparar una clase, para tener la noche de hogar, para conversar con nuestra familia, para reforzar nuestra lectura. No reemplaza su clase de escuela dominical, no es para que no vayan a la capilla. Es para que pasemos un buen rato aquí como amigos conversando de lo que nos gusta, de las escrituras. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven, Sígueme, y esta semana estamos estudiando los capítulos 24 al 27 de Génesis. Y el tema es que se renueva el convenio. Ya conversamos muy brevemente acerca del convenio que Dios hizo con Abraham. Ahora estamos hablando de sus generaciones, de aquellos que le siguieron. Y vamos a conversar bastante más acerca de Isaac. Ya sabemos que le nació en su vejez, lo conversamos la semana pasada, que fue un grandioso milagro. Vimos cómo se le pidió a Dios le pidió a Abraham sacrificarlo, ofrecerlo en sacrificio para medir su fe, para ponerlo a prueba en todas las cosas como seremos probados nosotros, y que el ángel salva a Isaac en el último momento, así como Abraham mismo fue salvado por un ángel del sacerdote del Quena. Ahora, ¿qué pasa con este Isaac? Vamos al versículo 24 y vamos a aprender algunas cosas. Ok, empecemos por el encabezado del capítulo 24 de Génesis y dice lo siguiente. Abraham manda que Isaac no se case con una mujer cananea. Jehová guía al siervo de Abraham para que escoja a Rebeca como esposa para Isaac. Rebeca es bendecida para ser la madre de millares de millares. Ella se casa con Isaac. Y ese es el resumen, pero obviamente aquí hay bastantes cositas que podemos ir sacando interesantes. Y me gustaría, ya saben de qué se trata, empezar conmigo por el versículo 1, por el principio. Dice, y Abraham era ya viejo y bien entrado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Me gusta este versículo porque hace una especie de cierre a las cosas que estuvimos aprendiendo en semanas anteriores, y la historia de Abraham todavía no termina. Incluso vamos a conversar un poco más de él en la próxima semana. Pero es como y aconteció que vivieron felices para siempre. Se habla de esta manera que me gusta, que me agrada, de que él fue prosperado y continuó y llegó a ser muy viejo. Ahora, ¿por qué se dice que es viejo? Se está recalcando, y ya era viejo hace bastante tiempo, pero se está recalcando que está bastante viejo porque es necesario conseguir una esposa para Isaac. Y para Abraham es muy importante que no se case con las mujeres que estaban a sus alrededores. No quería una cananea para su hijo. Y de esto podemos conversar bastante nosotros, miembros de la iglesia, qué significa para nosotros no casarse con las hijas de Canaán. Y para recalcar esa importancia vamos a leer el versículo 3, que dice: Y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y a continuación le dice que debe ir a la tierra de donde él salió, a que allá busque entre su parentela una esposa adecuada para su hijo. Esta es la conversación que estaba teniendo con su mayordomo, con su siervo, el que estaba por encima de todo, el que estaba a cargo de todo. Ahora, fíjense que se lo pide en juramento. Abraham está viejo y tal vez ya no sabía cuánto tiempo más iba a durar, o tal vez no tenía ya la fuerza para un viaje. No estoy seguro cuáles sean sus razones, pero él pide a su siervo hacer esto. Y fíjense cómo le pide: júramelo, que no va a pasar. Nosotros como padres deberíamos tener muy en consideración la forma en la que era importante para Abraham que su hijo se case bien. Y para nosotros debería ser la misma, podríamos decir, la obsesión, que nuestros hijos se casen bien, enseñarles. Obviamente nosotros no vamos a mandar a algún siervo a que les busque
pareja. Pero lo que sí deberíamos hacer, o esa es una buena pregunta que podemos tener con nuestra propia pareja, con nuestra esposa, con su esposo o esposa, según el caso, y podríamos conversar qué podemos hacer, hacernos la pregunta, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos se casen bien? Y eso va a incluir tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de ellos, él vivía en medio de las cananeas y estaba preocupado. ¿Qué hacemos? Tal vez él no podía mover todas sus tierras para otro lado, no podía regresar con su familia o cómo era su situación. No estoy 100% seguro, pero para nosotros tal vez sí sea una opción. ¿Sabes qué? Mejor nos cambiamos de casa. Mejor buscamos vivir en otra parte. Pero mucho más importante que eso es quiénes son los amigos, las amigas de nuestros hijos. Porque de uno de esos va a salir su pareja. Entonces, ¿quiénes son sus compañías? ¿Son buenas compañías? ¿Son personas que honran convenios? ¿Son personas que hacen promesas a Dios y las cumplen? ¿Son personas que guardan los mandamientos? Y podrían salir preguntas como, hermano, ¿pero tiene que ser miembro de la iglesia? Yo diría que al momento de casarse, al menos, más que ser miembro de la iglesia, debe tener un verdadero, viviente, refulgente, vivo testimonio de la verdad y ser miembro de la iglesia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque podría ser que siendo miembro de la iglesia no sea la persona adecuada. Podría ser que siendo miembro de la iglesia no cumple con las cosas de la iglesia, no cumple con, y no hablemos tanto de la iglesia, no cumple con Dios, no cumple con los convenios que le ha hecho al Padre. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos entonces con quienes se rodean nuestros hijos y tener muchas conversaciones y enseñarles a ellos cómo escoger, cómo ellos ser un buen partido y cómo seleccionar un buen partido. Ahora, otra vez, esa es una conversación muy interesante que se puede tener en pareja y con nuestros hijos. ¿Qué es un buen partido? ¿Cómo puedes ser tú, hijo, hija mía, un buen partido? ¿Cómo puedes seleccionar a alguien que sea alguien bueno, que sea conveniente, que nos vaya a ayudar a todos a progresar? Muy bien, vamos a ir al versículo 12 y el siervo sale. Y este siervo va con un montón de camellos, con 10 camellos, y se estaciona antes de llegar a la ciudad. Había un pozo allí. Y vamos a ver lo que hizo este siervo. Dice, y dijo, Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. En los versículos siguientes él continúa esta oración. A mí me llamó mucho la atención cómo este hombre ora a Dios. Siendo un buen profeta, Abraham, siendo un buen siervo de Dios, aquí lo que esto me deja ver es que él les había enseñado a orar y les había enseñado a tener fe. Sino de dónde este siervo actúa como alguien del convenio prácticamente. Y me maravilla mucho también pensar en la fe de este siervo. Y estaba yo pensando, cuando a nosotros se nos pide hacer algo, ¿con qué ánimo lo hacemos? Especialmente cuando estamos haciendo algo que no es para nosotros. Se nota que este siervo era responsable y se nota que está realmente interesado en no solo en quedar bien con su jefe, sino en hacer algo bueno para su Señor. Y en la oración se nota su deseo, su anhelo de hacer lo bueno, lo correcto, y es un esfuerzo. Y eso me hizo preguntar a mí, ¿nosotros nos esforzamos, no anhelamos hacer las cosas bien para alguien más? Y realmente me quedo dando vueltas, porque esto se puede aplicar en el llamamiento, se puede aplicar en nuestro servicio, se puede aplicar en la familia, en cómo somos con nuestros familiares. Si alguien nos pide un favor, lo medio hacemos rapidito para quitarnos encima el problema, o realmente aún oramos
hacemos una oración en favor de alguien más, para que nos vaya bien haciendo algo para alguien más. Ahora, en adelante que este hombre hace la oración, este siervo, ustedes pueden leer la historia completa y deberían leer en casa la historia completa con su familia, pero yo les cuento nada más ya en resumen que él hace una oración, pide algo muy específico. Yo le voy a decir algo a una mujer que venga y ella tiene que hacer esto y entonces yo sabré. Me gusta bastante que él hace este plan porque no simplemente le dice a Dios, ayúdame y ya, sino que él propone y dice, yo voy a hacer esto, voy a entender esto. Él se prepara, entonces no es algo así nomás. Las cosas de Dios no se hacen así nomás. Cuando hacemos un favor a alguien más, no lo hacemos así nomás, ponemos de nuestra parte. Ahora, versículo 16. Y la joven era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió hasta la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Aquí se está empezando a describir a esta jovencita, a esta señorita, y están hablando de que es virgen para destacar que no tiene esposo, que no tiene marido, entonces que está disponible, pero se dice que era hermosa. En el manual de instituto dice que la traducción de José Smith indica que no solamente que el siervo dijo o notó que era hermosa, sino que dijo que era la mujer más hermosa que había visto. ¡Qué bendición la de Isaac! Y digo qué bendición porque lo que este siervo había pedido es que él le iba a pedir agua a ella y él conocería si ella era la persona adecuada, porque no solo que le iba a ofrecer agua a él, sino que también iba a atender a todos sus camellos. Yo no lo sé, pero me estoy imaginando cuánta agua toman los camellos. Y era agua que había que sacar en balde de un pozo. Y eran 10 camellos. Ella lo hizo. Atendió al siervo y luego atendió a todos sus camellos. Y el siervo observaba para ver si ella es. Qué increíble esta mujer. Y otra vez, eso me hizo pensar, hablando de ser atractivos, hablando de ser buen partido. Isaac era hijo de un profeta, tenía muchas posesiones, era un buen hombre. Recuerden lo que conversamos acerca de cómo se sometió a su padre. Era un gran hombre. Y ella era una gran mujer de la nada. Fíjense en la forma en cómo ella atiende a para ella, a este viajero, a este extranjero. ¿Y cómo le sirve? ¿Y cómo lo atiende? Lo estuve pensando y qué lleva a una jovencita como esta, y especialmente pensando en cómo pueden ser algunas de nuestras nuevas generaciones, digamos, que pueden ser bastante distraídas, poco de atender no solo sus responsabilidades, peor aún, de ayudar a otras personas. Y yo insisto en que estas distracciones vienen de estar volando con la cabeza en redes sociales, infinitamente pensando en sus teléfonos y cosas así. Este es un buen ejemplo para compartir con nuestras hijas, así como Isaac es un excelente ejemplo para compartir con nuestros hijos. Ambos súper buenos candidatos para matrimonio. Y lo justo es para un hombre como Isaac, una mujer así. Y para Rebeca, asimismo una gran mujer, un gran ejemplo, alguien que se había conservado y que era así, de cuidar, de atender, de servir, de ayudar. Para Rebeca, un hombre como Isaac. Entonces, me emociona mucho porque hace poco estuve conversando con adultos solteros cara a cara y estábamos hablando precisamente de cómo volverse más atractivos y qué se debería esperar para el cortejo en estos tiempos. Muy bien, entonces el siervo empezó a conversar con ella, ya a decirle cuál era su propósito, le empezaba a preguntar quién era, de dónde venía, cuál era su familia, porque necesitaba saber si era de la familia de Abraham correctamente. Y vamos a las escrituras y vamos a los versículos 26, ¿ok? Antes de eso, lo siento. Ella le confirma cuál es su linaje y aquí vamos a ver la reacción.
Dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. 27. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo, Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Otra cosa increíblemente buena de este siervo y que me gustó mucho, él era agradecido en el momento, en el preciso momento en el que él se da cuenta, en el que él nota que se ha cumplido su petición a Dios. En ese momento él agradece y adora. Y eso me hizo pensar, cuando a nosotros se nos cumple las cosas que queremos, nosotros pensamos como, ay, tengo que acordarme en la noche de cuando haga mi oración. O si en el momento. Ahí en el momento somos agradecidos. Tenemos bastante que aprender de este buen siervo. Ahora, él en adelante se hospeda con la familia de ella, les dice cuál es su propósito, les dice, le pone que un anillo, le pone un par de brazaletes, les trae regalos, algunas cosas, le pone un vestido, creo, algunas cosas. Entonces, les dice cuáles son sus intenciones, les dice que necesita llevarla para allá. Inmediatamente la familia dice, bueno, pero trae al joven, ¿no? Trae al muchacho. Abraham le había hecho jurar a su siervo que no se lleve por nada del mundo a Isaac. Yo no estoy seguro si él temía por la vida de su hijo, si temía porque el viaje, o porque la gente que estaba allá, o porque en el camino encuentre a alguien más. La verdad no sé, no tengo idea de cuál haya sido el temor de Abraham, pero él no quería que Isaac salga, que se vaya. Quería que se quede ahí. Entonces sí lo cuidaba, y lo cuidaba bastante. Las razones no sabemos, podemos solo suponer. Pero entonces el siervo le dice, mi amo, Abraham, me dijo que por favor no me lleve al muchacho por ninguna razón. Incluso me hizo liberar del juramento. Que si yo no consigo a la chica, entonces ya no, el juramento ya no vale. Pero que no me lleve al muchacho. Entonces estas personas le dicen, bueno, ahí está la señorita, hay que preguntarle si quiere irse. Porque venían a llevársela. Y vamos a las escrituras. Versículo 58 dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Otra cosa que podemos añadir a esta increíble jovencita, me recuerda a Nefi. Iré y haré. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero no es el profeta, no es el que le está hablando, no es ni siquiera su papá el que se lo está pidiendo, es un siervo extranjero que llegó y habló estas cosas. De alguna forma, yo no sé, a mí me suena que ella podría percibir la influencia divina del asunto e interpretar que era un mandato del profeta. Abraham era un profeta. Y aunque no fuera literalmente su líder eclesiástico en ese momento, tal vez de alguna manera ella estaba suficientemente apercibida, espiritualmente entonada, sintonizada, para comprender que era la voluntad de Dios. Ahora, eso no quita que ella, sabiendo eso, no le haya dado temor, reservas, miedo. Sin embargo, tal como Nefi, iré. Qué cosa tan chévere. me encantó leer acerca de esta señorita. Entonces, dice el versículo 59, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, inmediatamente. Ahora, cuando el siervo llega, me imagino que el siervo iba felicísimo de que misión cumplida. Y llega y de lejos ven a Isaac. Rebeca pregunta, ¿ese es el hijo de tus... el muchacho, el joven, el don? El siervo le confirma y ella enseguida se pone el velo, costumbres de ellos. Y me encanta cómo termina este capítulo. Vamos a leer los últimos 3 versículos, 65, 66 y 67. Dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido,
ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la llevó Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por esposa, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es una linda historia de amor, y las cosas que me gustan, especialmente del último versículo, es que Isaac la lleva a la tienda de su mamá. Y para mí esto tiene mucho significado porque lamentablemente tenemos el estigma en Latinoamérica, y tal vez no solo en Latinoamérica, pero nosotros conocemos este estigma del hijito de mamá. Y nuestra mamá es lo más importante, y la mamá es la mujer más importante del mundo, y no hay otra persona que no sea la mamá. Y hay peleas entre parejas. Y me lamenta mucho esto realmente, porque lo vemos alrededor de nosotros. Hay peleas en las que el hombre le dice a su esposa que para él su mamá está primero y después su esposa. Y cuando yo escucho historias así o me entero de situaciones así, es una gran decepción para el gremio de los varones. Obviamente nada va a reemplazar a nuestra madre, pero nuestra mamá tiene una posición, un título sagrado, por cierto, una posición de mucho respeto, un título sagrado, pero también un rol en nuestra vida. Nuestra mamá, es nuestra madre, y siempre la vamos a honrar, y siempre la vamos a respetar, y siempre la vamos a amar como madre. Pero ¿por qué habríamos de poner en pelea o en clasificación quién está primero, mi mamá o mi esposa? No está bien. Entonces, por un lado, varones que estamos escuchando esto, ustedes, mis amigos, mis hermanos, real sacerdocio, nosotros, cuando nosotros nos unimos a una mujer, la tomamos por esposa, a partir de ese momento somos un núcleo familiar separado. Mi familia, mi papá, mi mamá, es verdad, yo crecí ahí, fui un niño ahí, pero ya no soy niño. Y una vez que yo soy hombre y que yo formo una familia, la primera persona en el mundo para mí debe ser mi esposa. De todo el planeta. Y papá y mamá, juntos, como equipo, sirven por completo, aman por completo a sus hijos. Y para ellos, como unidad, papá y mamá juntos, la cosa más importante del mundo son sus hijos. Pero si nosotros ponemos a competir a la mamá con la esposa y le decimos a la una, nunca vas a ser, mi primer amor fue mi mamá, y más tonterías de ese tipo. Si nosotros siempre le estamos diciendo a nuestra esposa que ella está en segundo plano, como sacerdocio estamos fallando. Como cabeza de familia, como jefes de nuestro hogar, como patriarcas, estamos fallando. La persona más importante en todo el mundo para nosotros debe ser nuestra esposa, a la que nosotros escogimos. Nadie nos la impone. Ok, y para las hermanas, también tengo cosas que decirles a ustedes, hermanas. No enseñemos así a nuestros hijos varones. Enseñémosles a amar a su mamá, enseñémosles a respetar a su mamá, enseñémosles a honrar a su mamá, papá y mamá. Pero estoy diciendo mamá porque estamos en este tema ahorita. Y enseñémosles a sí mismos que ellos van a escoger a una mamá para sus hijos. A los hijos uno no los escoge, solo nacen. Pero a la esposa uno la escoge. A la mamá de esos hijos uno la escoge. Enseñémosles que deben de escoger a una buena mamá para sus hijos y que deben amarla con todo su corazón. Y que llegado el momento, el tiempo debe ser para ella, las atenciones para ella, la devoción para ella, todo para ella.
Amamos a nuestras madres, como les decía, pero esas son la familia de la que salimos. Es tiempo de enfocarse en la familia que formamos. Y nuestros hijos se irán y nosotros vamos a dejar de ser los héroes y la cosa, y van a tener muchas otras atenciones. Y yo pienso en mi propia hija cuando se vaya con alguien más, es como... algún día, está bien lejos, va a ser difícil, pero es parte del ciclo. Será parte del ciclo. Muy bien, como les decía, ese último versículo me gusta bastante, muchísimo. Él la amó. Ella vino no a usurpar el lugar de su mamá, pero me parece muy simbólico que en su corazón, cómo esto se relaciona con el corazón de Isaac. Él la llevó a la tienda de su mamá y la amó. Qué cosa tan linda. me gusta y me emociona. Pero otra cosa que me gusta mucho de eso es que dice: y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Seguramente había estado triste todo ese tiempo después de que su mamá murió. Y ahora hablando a las hermanas, miren lo que Rebeca hizo por él. Él la amó, y la forma en la que ella respondió a eso no dice qué exactamente hizo, pero esa es una buena conversación para tener en casa. Lo que sea que ella hizo, se juntó a lo que hizo él, que fue amarla, y eso trajo consuelo a su corazón, a Isaac. Y me emociona pensar que nuestras mujeres tienen ese don, ese talento, o mejor dicho, pueden tener este don y este talento. Y lo digo pueden tener porque de pronto hay alguna que no está cumpliendo con la medida de su creación, de su rol en el hogar, de ser un consuelo, de ser eso que uno necesita a veces. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal si no lo han hecho todavía. Realmente ayuda, y realmente me ayuda a mí a que el mensaje llegue a más personas. Solamente vemos hasta aquí, hay mucho más por ver. Los espero en la segunda parte. Conmigo será hasta la próxima.